Bienvenidos a todos, bienvenidos también a aquellos que están viendo a través de las redes sociales, que Dios les bendiga. Sabemos que este mensaje está llegando no solamente aquí, sino a través de las redes a muchos lugares, muchos hogares, también en muchos países nos están viendo, también desde Argentina, de Estados Unidos, en muchos lugares, para la gloria de Dios nos están viendo. Es una bendición saber que no solamente el Evangelio es predicado aquí en Uruguay, estamos en la avenida Anastasio, en Canelones, a poquitos kilómetros de Montevideo, en un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Porque donde está el Señor, dice la palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Y Él es el príncipe de paz. Él es el que llena nuestras vidas, nuestros corazones de su presencia. Él es el que nos puede dar esa paz que el mundo no nos puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, más allá de todas las circunstancias. Amén. Porque hoy recordamos que nuestro Dios vive. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él vive para la gloria de Dios Padre. Y vamos a ir rapidito al Evangelio de Juan. Si Dios quiere, ya estamos casi terminando el Evangelio, porque Juan 20, después viene Juan 21 y ya estamos terminando el Evangelio de Juan. Que el año pasado lo estudiamos, ¿se acuerdan? Todo el año, en los jueves, lo estuvimos estudiando. Un evangelio realmente muy hermoso. Juan 20, vamos a leer desde el versículo 1. Juan 20, y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que sea tu palabra, Señor, tocando nuestros corazones y que caiga en buena tierra para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y les dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscas? Perdón. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta aquí. Gloria a Dios.
Qué hermosa palabra. Realmente me conmueve muchísimo leer esta palabra. Es algo que es muy fuerte. Vemos acá en el versículo 1 del capítulo 20. En otros evangelios podemos ver que otras mujeres también fueron junto con ella. Acá habla específicamente de María Magdalena. Después de esto dice que, vemos acá, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Como les digo, en otros evangelios nombra a otras mujeres, incluso da los nombres de ellas también. Como habíamos estudiado el jueves, que había otras mujeres, que habían incluso estado muchas mujeres ahí junto con el sepulcro. Ahora, ella llega y dice que encuentra la piedra corrida. No se quitó la piedra para que Jesús saliera del sepulcro. Tenemos que tener en claro eso. La piedra no fue quitada para que Jesús saliera. Jesús podía salir de ahí sin que la piedra fuese quitada. La piedra fue quitada para que ellos pudieran entrar y pudieran ver que Jesús ya no estaba ahí. Amén. Es lo primero que el Señor nos habla en esta mañana. Ahora, las personas que oyen hablar de la resurrección, al principio es chocante. Yo cuando no sabía, no entendía esto, lo que es la palabra resurrección, cómo es que un ser humano puede resucitar de entre los muertos, sinceramente me chocó. No podía entenderlo. Tal vez lo mismo le sucedió a María, y también a sus discípulos. Si bien Jesús les venía diciendo, pero una cosa es cuando llegue el momento, ellos sabían que Jesús había sido crucificado. Juan fue el único que estuvo ahí en la cruz, pero María Magdalena estuvo también ahí en la cruz, junto con María, con su madre y con la hermana también de María. Estuvieron ahí y vieron que Jesús había muerto. Era un momento muy triste para ella. Era un momento muy difícil. Ya hacía 3 días que su maestro había muerto. Aquel que habían caminado junto con él durante 3 años. Ahora, como en caso como les digo, de María y sus discípulos, pudieron pasar por 4 etapas de fe muy difíciles, como también nos pasa a nosotros. Número 1, como podemos ver ahí en el versículo 2, que dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Vieron? Es una fe como de confusión. Al principio pueden pensar que todo esto era una fabricación de algo, que se lo habían llevado. No entendía todavía María. Dijo, se lo llevaron al maestro. Entonces vemos que su fe ahí todavía no está creyendo realmente lo que Jesús le había dicho. Ahora, la segunda etapa es la etapa de Pedro. Porque vemos que Pedro, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, dice que primero llega Juan porque Juan era más joven. Arrancaron los dos corriendo, ¿no? Cuando escucharon la noticia. Pero, lógico, Pedro era un hombre ya grande. Y Juan era jovencito, empezaron a correr. Juan llegó primero, pero él no se animó a entrar, dice ahí, como hemos leído. Pero Pedro, cuando llega, sí entra. Pero él mira las cosas, ve cómo está todo puesto ahí dentro, el sudario, ¿verdad? Lo que estaba puesto sobre su cabeza, todo de una manera extraña. Él dice que algo pasó acá, algo sucedió. Ahora dice que Juan después entra y Juan cree, pero Pedro todavía no. Pedro mira y saca sus propias conclusiones, que es la segunda etapa de la fe. Como Pedro, ¿verdad? Que puede analizar mucho las cosas, ¿verdad? Estaba analizando los hechos, aún así permanece perplejo por lo sucedido. Todavía él no entendía. Mira lo que dice el versículo 9 ahí, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Todavía no habían entendido la Escritura. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que todavía no entendemos lo que la palabra nos dice? Hasta que nos pasa determinada cosa y decimos, wow, Dios tiene razón, el Señor tiene razón con su palabra. Por supuesto que tiene razón, si Él es la verdad. Toda su palabra tiene razón. Y por supuesto que nosotros hemos creído que lo que sucedió acá no es un cuento, algo que se lee como una historia quizás ficticia. No, es la verdad. Después vemos la tercera parte de la fe. Por ejemplo, solo cuando escuchamos la voz llamándonos por nuestro nombre.
como le sucedió a María. Es cuando, ¿verdad?, la persona de Jesús, ¿verdad?, aparece en nuestra vida, realmente podemos verlo y podemos escucharlo, que nos llama por nuestro nombre. Eso está en el versículo 16. Dice: Jesús le dijo: María, María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Es en ese momento cuando vos escuchás la voz del Señor hablándote a ti personalmente, cuando realmente tienes un encuentro personal con Jesús y puedes aceptar la realidad de la resurrección. ¿Te imaginas ese momento? María viendo a Jesús, primero que nada escuchando su voz y después dándose vuelta viéndolo al Señor. Me imagino, ha resucitado, está vivo. Ahora, después está la cuarta etapa, que esto es un agregado ahí, si vamos ahí mismo también en Juan 20, versículo 26, un poquito más adelante. Es un momento cuando el Señor se nos aparece de una manera sobrenatural y tiene un trato personal con nuestra, ¿verdad?, incredulidad, y le reconocemos como Señor y Dios, porque ella hasta ahí le había dicho Raboni, maestro, todavía lo veía como maestro. María, la tengo con Marta. María. Pero no le dijo Señor y Dios. Pero vemos acá que Tomás, aquel hombre incrédulo que también le habían dicho que el Señor había resucitado, vemos acá que 8 días después, dice el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús entrando las puertas cerradas, dice, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Vemos ahí realmente cuando una persona que no creía lo que decían los demás, una persona que todavía decía: si yo no lo veo no voy a creer. Ahora vemos que Jesús aparece de manera sobrenatural. Estaba todo cerrado, dice, ¿no? Por eso yo les digo que Jesús podía haber salido de la tumba sin que la piedra se hubiera corrido. Él podía haber salido porque entró a ese lugar traspasando las paredes. Incluso se puso en medio. Dice que nadie lo vio pasar. De repente aparece en medio. No es que apareció por un costado caminando, permiso, hola, ¿cómo están? No, apareció en medio de ellos. Y le dijo: paz a vosotros. Ahora le habló a todos los que estaban ahí presentes, pero después se dirige a una persona en particular. O sea, le habla a alguien en lo personal, como Dios quiere hacer contigo. Hablarte personalmente. Dice acá en el versículo 7, luego dijo a Tomás, ¿vieron? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. O sea, el Señor le estaba diciendo lo que él ya había dicho sin que el Señor estuviera presente. Él creía que el Señor no estaba presente. Él creía que lo que estaba haciendo, o pensando, o diciendo, el Señor no lo iba a ver. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que lo que estamos pensando, haciendo, diciendo, el Señor no nos ve? Y estamos muy equivocados. Muy equivocados. El Señor siempre nos está viendo. Por eso Tomás, cuando escucha que el maestro le dice todas las cosas que él había dicho, cuando él pensaba que no estaba, es tocado su corazón. Dijo: wow, pero yo lo dije cuando él no estaba. Por eso él, cuando se encuentra con Jesús y le dice el Señor: Tomás, no seas incrédulo, sino que seas creyente. La pregunta es: ¿vos sos creyente o sos incrédulo con respecto a lo que Jesús hizo? Ahora, y él dice que se postra, dice: Señor mío y Dios mío. Ahora, vemos también, si volvemos a Juan, ahí Juan 6 al 7, versículo 20, ¿no? Dice que cuando ellos entran, ven, Pedro queda mirando todas las cosas, ¿no? El sudario, la mortaja quedó como si el cuerpo lo hubiera traspasado, por eso que él queda totalmente asombrado. No era que estaba todo desenvuelto, todo desarmado, no, estaba todo tal cual, como si fuera un capullo. ¿Me entienden lo que les quiero decir?
como que el Señor traspasó el sudario, quedó todo armado. Yo quiero que vean, que puedan ver la escena, estaba todo ahí armado y el sudario todo separado porque estaba puesto en su cabeza y todo lo que lo envolvía, quedó todo como si el Señor hubiera salido. ¿Y cómo se podían haber llevado al maestro? Primero que nada tenían que haberlo desenrollado. Pero sin embargo Pedro dice, wow, ¿qué está sucediendo acá? Veo todo como si estuviera el Señor, pero no está. La piedra corrida, el sudario todo puesto, como si alguien lo hubiera traspasado. Ahora, no era posible robar el cuerpo, como les digo, porque Jesús, ¿verdad? Y dejarlo, los lienzos, como si estuviera todo envuelto, tal cual. Ahora, otra evidencia de que ellos no se llevaron el cuerpo, porque cuando ellos llegaron, se sorprendieron. Dijo, ¿dónde le pusieron? Entonces vemos que la piedra nadie la podía correr. Vemos que Jesús salió de manera sobrenatural, ¿verdad? De eso donde lo habían envuelto el sudario. Y vemos también que ellos se sorprenden. Ahora, cuando Juan vio los lienzos, vemos ahí que dice que él creyó que el Señor había resucitado. La fe de Juan era más sencilla, ¿no? Podemos ver que Juan no andaba con muchos prejuicios. Juan no andaba buscando a ver respuestas a qué había sucedido. Juan había creído en lo que el Señor le había dicho. Ahora, no fue sino hasta que los discípulos, no fue sino hasta que vieron la tumba abierta, la tumba vacía, y recordaron las Escrituras que Jesús había dicho que Él moriría, pero que también resucitaría. Siempre Jesús le fue diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca todo esto, que vaya a la cruz, que muera y que después el tercer día resucite. Siempre Jesús le estuvo diciendo eso. ¿Cuántas veces el Señor nos dice cosas a nosotros y nosotros muchas veces no entendemos hasta que las cosas suceden? Ahora, la resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. ¿Queda claro eso? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la clave de nuestra fe cristiana. Por eso esta semana es la semana más importante para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en ese Cristo resucitado. Porque es la base de nuestra fe. ¿Por qué? Primero, número uno, tal como Jesús lo dijo, se levantó de la muerte. Por tanto, podemos tener seguridad de que cumplirá todo lo prometido. ¿Cuántos dicen amén? Si Él dijo y lo cumplió, algo que es algo glorioso, tremendo, y Él lo cumplió, todo lo que Él te prometió, ¿lo va a cumplir, sí o no? Amén que sí. Número 2, la resurrección corporal de Jesús muestra que Él es el Cristo viviente, no un falso profeta ni un impostor, sino el soberano del reino eterno de Dios. Él es el Cristo verdadero, el que todavía, lamentablemente, el pueblo judío sigue esperando, muchos de ellos. Cuando el Cristo verdadero ya vino, ya resucitó de entre los muertos. Esa es la evidencia de que todo lo que Él dijo era verdad. De que todo lo que venía diciendo las profecías miles de años atrás se cumplió en Él. La palabra se cumplió en Él. Lo que Él mismo venía diciendo se cumplió. Él resucitó. Él es el Cristo viviente, el Mesías que había de venir, que vino, que murió, resucitó, ascendió, está sentado a la diestra del Padre y que pronto va a venir por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En ese Cristo yo creo. Número 3, podemos estar seguros que nuestra resurrección, porque Él resucitó. Si Él resucitó, nosotros también hemos resucitado juntamente con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La muerte no es el fin. Eso nos está diciendo el Señor. La muerte no es el fin. Hay una vida futura eterna con nuestro Señor y Salvador. Eso nos está diciendo el Señor. La muerte no es el fin. Y número 4, el poder de la resurrección de Jesús está ahora al alcance para dar vida a todo aquel que en Él cree. Amén. Eso lo dijo Jesús cuando murió Lázaro. Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Más claro, lo estaba diciendo antes. Juan 11, estamos leyendo ahora Juan 20. Jesús lo dijo antes, cuando su amigo Lázaro había muerto: yo soy la resurrección. Entonces nosotros en Él tenemos resurrección. En Él tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Y número 5, la resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. No creemos en un Dios muerto. No creemos en un Dios que está crucificado en una cruz, como vemos en algunos lugares, que está todavía ahí colgado. No creemos en un Dios como hay muchos dioses por ahí, dioses con minúscula, que están todos muertos. Pero el Dios que nosotros creemos con mayúscula está vivo y vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es una fe en un Dios vivo, no en algo hecho por madera, por yeso, de piedra. No es un amuleto, no es una imagen hecha de papel o de cartón. Es un Dios vivo. Qué tremendo esto. Y eso el mundo tiene que saberlo, y vos y yo tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque acá incluso en 1 Corintios lo dice. 1 Corintios 15, versículo 14, está hablando de esto, que somos testimonio y que es la base, es el fundamento de nuestra fe. 1 Corintios 15, versículo 14. Lo dice el apóstol Pablo acá. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Queda claro? Si Cristo no resucitó, ¿para qué estoy predicando acá? Pregunto. ¿De quién estoy hablando acá? ¿De un Dios muerto? ¿A quién adoramos acá, en este lugar? ¿A alguien que está muerto? No, adoramos a un Dios vivo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, o sea, no sirve para nada. Vana también es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, tu fe no serviría para nada. ¿En qué tendríamos fe? Por eso la gente que sigue a Dios es muerto, su fe no sirve para nada. Nuestra fe es un Dios que está vivo. Seguimos en Juan, hablando un poco de María ahí. Juan 20, seguimos en Juan 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Vieron? Ella mira para dentro del sepulcro. En Marcos 16, versículo 9, también muestra algo diferente con respecto a lo que ellas vieron. Es bueno también estudiar los diferentes evangelios para ver cosas diferentes. ¿Qué es lo que el Señor también suma a lo que estamos leyendo? Dice en Marcos 16, versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, al primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Quiero aclarar esto, María Magdalena no era ninguna prostituta, como andan diciendo por ahí. Ella sí tenía 7 demonios que Jesús lo echó fuera, pero no era una prostituta. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Miren cómo estaban todos los discípulos, estaban todos tristes y llorando. Ahora, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Miren la fe de los discípulos, no le creyeron. Ahora, el testimonio de una mujer, para que tengan ideas, en aquella época no era válido. No era válido. Una mujer podía ir y decir, sí, yo te aseguro, el testimonio de la mujer no valía para nada en aquella época. Ahora Jesús lo hace adrede. Le da a una mujer, se le aparece por primera vez resucitada a una mujer. ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? Algunas dicen que para que vaya y corra rápido el chisme, ¿no? Porque si no sabía que las mujeres andan... No. Era para dignificarla y decir, mira, ¿sabes qué? Primero que nada a las mujeres se le apareció. Incluso para que eso que a las mujeres no había que creerles, después tuvieron que creer y decir,
lo que ella dijo era verdad. El Señor la mandó a ella a testificar. Como también hizo, ¿se acuerdan con aquella mujer samaritana? ¿A quién primero se le presentó como el Mesías? A la mujer samaritana. Y después ella fue y predicó por todos lados y fue la primera mujer evangelista. Y es así que andaban cualquier cosa, Sin embargo, el Señor se le presenta a ella y la usa poderosamente. Cómo el Señor nos cambia de ser personas que nos andamos revolcando en el chiquero, en la basura. El Señor nos dignifica. Nos dice, yo te quiero usar, no te revuelques en la basura, en el chiquero. Tu vida vale, yo quiero usarte para que lleves el Evangelio y las buenas nuevas. No te confundas con lo que el mundo te ofrece, eso es basura. El Señor te quiere usar con poder para que todos puedan ver y conocer quién es realmente el Mesías y el Salvador. Ahora el versículo 12 del Evangelio de Juan 20, y vio a 2 ángeles, dice, ¿no?, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora, en el Evangelio de Mateo 28, versículo 2, también podemos ver que cómo se corrió la piedra. ¿Cómo se corrió la piedra? ¿Quién corrió la piedra? ¿Fue Jesús que corrió la piedra? ¿Fueron los soldados romanos que estaban ahí? No, fue un ángel. Miren ahí lo que dice en Mateo 28, versículo 2. Hubo un gran terremoto, dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Vieron? Un ángel descendió del cielo y cayó como un relámpago, corrió la piedra y todavía se sentó arriba, muy canchero el ángel para que se sacaran fotos. Y ahí quedó sentado el ángel. Después se corrió y vemos en otro evangelio, ahí en Marcos, se metió adentro. Marcos 16, versículo 3. Y miren qué tremendo. Cómo también el Señor, lo que nosotros pensamos, como le pasó incluso a Tomás, lo que decimos, el Señor todo lo sabe. Miren, estas mujeres iban de mañana caminando, Marcos 16, versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Vieron? Ellas venían caminando diciendo, ¿quién nos va a mover la piedra? Pero el Señor ya había actuado antes. Muchas veces vos vas a pensar algo y el Señor, antes de que tú lo pienses o lo digas, el Señor ya lo va a hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, dice. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron que un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, dice, cuando vieron al ángel. Vamos a Lucas 24, versículo 4. Y acá vamos a leer lo que Viviana hoy leía al comienzo. Lucas 24, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, ¿cuánta gente está buscando en el lugar equivocado a Jesús? ¿Están buscando dónde? Entre los muertos. Gente que está buscando donde no está Jesús. Jesús está vivo. Volvemos entonces a Juan 20, versículo 13. Vemos acá que ellos mismos le dijeron, ¿se acuerdan? Le dijeron, mujer, ¿por qué lloráis? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Muchas veces los discípulos, Jesús se le apareció y ellos no sabían que era Jesús. Vemos en ellos confusión, vemos en ellos dolor. Ahora vemos acá que después dice en el versículo 15,
Jesús le dijo, mujer, ahí cuando Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo veré, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Yo me imagino a ella, cuando lo vio resucitado, lo abrazó y no lo quería soltar. Porque si vemos, por ejemplo, en Mateo 28, 9, vemos que otras mujeres sí lo tocan, lo abrazan, se inclinan a sus pies, lo besan y lo adoran. Eso está en Mateo 28, 9. Pero acá dice, no me toques. Se ve que María Magdalena dijo, no, yo no, a Jesús no lo voy a soltar, yo lo quiero conmigo. María no quería perder a Jesús otra vez. Pónganse un poco en el lugar de María. Aunque no había entendido la resurrección, tal vez pensó que se trataba de la segunda venida de Jesús también. Dijo, bueno, Jesús viene, yo me voy con él. Me agarro y que me lleve con él. Porque se acuerdan que Jesús dijo en Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces dijo María, bueno, yo me tomo del Señor, y me voy con él hacia las nubes. Todavía no entendía ella que él tenía que resucitar, tenía que estar un tiempo caminando con ellos. Todo el mundo, dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado durante 40 días, hasta que ascendió. Jesús tenía que ascender al Padre, como dice, voy al Padre, y dice, a vuestro Padre. ¿Es tu Padre el Señor? Voy a mi Dios, dice, y a vuestro Dios. ¿Es el Señor tu Dios? Él tenía que ascender, ¿por qué? Para que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia. Para que su Espíritu esté, no ahora de manera lejos, sino que esté dentro y con nosotros. Él vive en nosotros. Ahora, tanto Jesús como María tenían una misión importante que cumplir. Jesús tenía que ascender al Padre, sí, pero María tenía que ir y anunciar ese Cristo resucitado. Y vos y yo tenemos una misión que cumplir. Jesús ya lo hizo todo. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y vos y el Espíritu Santo tenemos que trabajar en conjunto. Vos tenés que hacer tu parte y el Espíritu Santo va a hacer su parte. ¿Cuánto dicen amén? Yo tengo que predicar el Evangelio y el Espíritu Santo es el que los va a convencer de quién es Él realmente. Yo no voy a convencer a nadie, pero el que convence es el Espíritu Santo. Entonces María y Jesús tenían algo que hacer, y vos y el Espíritu Santo, y yo y el Espíritu Santo tenemos algo que hacer. ¿Cuánto dice yo voy a hacer lo que el Señor me diga? Y terminando ahí dice en el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Vieron? Que lo vio y que Él le dijo que fuera y ella fue. Dígame si ella no cumplió con lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Ella dijo, no, voy a ir y no me van a creer. No, ella fue y cumplió con lo que el Señor le mandó hacer. Eso es obediencia. Al principio María no reconoció a Jesús. ¿Saben por qué? Quizás por el dolor, por la tristeza. La tenían ciega. Y muchas veces pasa eso con nosotros. El dolor, la tristeza, el agobio, incluso en el mundo hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Y muchas veces no reconocen a Jesús. Pero no lo reconoció porque tampoco se lo esperaba. Pero Jesús se le apareció. Yo tampoco esperaba que Jesús viniera en mi vida. Pero Jesús se me apareció. No sé si te pasó a vos. Pero Jesús se me apareció. Ese Jesús que murió hace más de 2000 años, que está vivo, a mí se me apareció, no sé a vos, a mí se me apareció. Luego Él la llama por su nombre y ahí ella le reconoce. Jesús te llama por tu nombre. Luego ella, ¿verdad?, es llamada por Él. Yo me imagino el amor de ella
¿verdad? El amor que emanó de su corazón cuando lo vio, cuando oyó a su Salvador, oyó a su Señor que le hablaba y pronunció su nombre. Jesús estaba cerca de ella y también como Jesús está cerca de ti y de mí. Y también nos llama por nuestro nombre. Ahora, nosotros podemos, como María, responder al llamado del Señor. Porque Él le dijo, María. Y ella escuchó la voz del Señor. Cuando escuchó la voz del Señor se dio cuenta que era Jesús que le estaba hablando, que no era cualquiera, porque conocía la voz de Jesús. Cuando vos conocés la voz de Jesús, te das vuelta y lo mirás a Jesús y haces lo que Él te dice que tenés que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Maestro te está llamando. El Maestro nos está llamando. Escuchar la voz en la tristeza, en la confusión, en el desánimo, en el quebranto, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Cuando a veces venimos a Jesús no es el mejor momento, pero el Señor cuando nos habla, quizás en el dolor, en el quebranto, lo mejor que podemos hacer es escuchar su voz. Y es lo mejor que nos puede pasar en el medio del dolor y la tristeza y el desánimo, como estaba viendo esta mujer. Ahora, poder escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y saber que estaba ahí y saber que está vivo, es algo que ¿verdad? Que tenemos que contarle a todo el mundo, ¿sí o no? Y es lo que ella hizo. Fue y le contó a los discípulos, porque todos tienen que saber de Jesús. Todos tienen que saber que Él está vivo. Y tú eres el instrumento para eso. La iglesia es el instrumento para eso. Si nosotros creemos en un Dios que está vivo, es lo que tenemos que hacer. La tumba está vacía. La muerte no lo pudo retener. Y el Dios que vos y yo creemos resucitó. Y hoy estamos recordando este domingo de resurrección que Él está vivo. Y por último vamos a leer en 1 Corintios 15, versículo 55. El apóstol Pablo, diciendo estas palabras tan maravillosas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dicen, más gracias sean dadas a Dios. ¿Cuánto le puede dar gracias a Dios? Puede decir, gracias Señor, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria nos la da el Señor. ¿En qué? En el pecado. Él venció y venció el pecado. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció la muerte. Si vas hoy a la tumba de Jesús, la vas a encontrar vacía. Porque Él no está allí. Él resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En ese Dios creemos nosotros. Y ese Dios tenemos que predicar. No podemos callar y decir en quién hemos creído. Mucha gente está creyendo, quién sabe en qué cosa. Y vos tenés que decirle, escúcheme, ese Dios que vos estás creyendo, ¿está vivo? ¿A quién estás hablando? ¿Alguien que tiene oídos y no oye? ¿Alguien que tiene ojos y no ve? ¿Alguien que tiene boca y no te puede responder? Porque en el Dios que yo he creído, estamos hoy celebrando que Él resucitó. Que Él sí murió por ti y por mí para salvación, por la paga de todos nuestros pecados. Porque Él murió por ti, pero también murió para satisfacer al Padre. ¿Sabías eso? Murió para perdonar todos nuestros pecados, pero para satisfacer al Padre. El Padre quedó satisfecho porque Él murió y pagó y derramó su sangre preciosa por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque estás vivo. Y como dice aquí, Señor, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Esa victoria que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias porque la muerte, Señor, ha sido vencida. Gracias porque tú pagaste un alto precio por nosotros y nos diste salvación y vida eterna. Derramaste tu sangre, derramaste tu vida, Señor, en esa cruz por nosotros. Pero te damos toda la gloria, porque esto que hemos leído es para testimonio al mundo de que hemos creído y creemos en un Dios que está vivo, que el tercer día resucitó, que la muerte no lo pudo retener. Y en ese Jesús nosotros creemos. Y así como María, nosotros estamos predicando y anunciando que creemos en ese Dios que se nos presentó, que nos habló, que nos llamó. ¿Para qué? Para que anunciemos a todo el mundo que Jesucristo está vivo, que Él no está muerto, que la muerte no lo pudo retener, que la tumba está vacía y que Él ahora vive en nosotros porque Él ascendió, está sentado a la diestra del Padre y que pronto va a venir por la iglesia. Porque así como que Él dijo que Él iba a morir y a resucitar, lo cumplió, también dijo que iba a irse, que iba a volver y también se va a cumplir. Y Él viene pronto por la iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado. Gracias porque creemos en un Dios que está vivo y te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza. Gracias por esta tu palabra, Señor. Oramos para que aquellos que están viendo a través de las redes sociales sean bendecidos, sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Para que esta palabra, Señor, toque sus corazones. Para que tu Espíritu Santo, aleluya, los convenza, Señor, y pueda, Señor, darse cuenta de que tú eres un Dios vivo y que si ponemos nuestra confianza en ti y si decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados, me arrepiento, Señor, te pido que entres en mi corazón, que me perdone y hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, porque estás vivo, porque ahora sé que tú moriste, pero que al tercer día resucitaste. Toda la gloria sea para ti, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y a ti, Señor, te damos toda la gloria en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.